sigamos con el capítulo 5. El título dice Movimiento profético en Jueces, Samuel y Reyes y las escuelas de los profetas, pero eso ya vimos, así que eso es el título, hay que sacar esa parte. Bien, pero eso es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 5. Fue para mí la sorpresa más grande que llevé en la preparación de esta materia. Yo tenía algunas nociones de la actividad profética, especialmente en Samuel y Reyes, pero nunca antes no se me dio cuenta de la gran variedad y la cantidad de enseñanza profética en Samuel y Reyes. Pero es mucho más abundante que lo que pensaba. Y ahora yo voy a tratar de dar una introducción a esto, porque quizás lo que vamos a ver les va a sorprender por la cantidad y la profundidad que tiene. Primero quiero hablar de porque yo digo que Jueces, Samuel y Reyes son libros proféticos. Nosotros, por costumbre y por lógica, decimos son libros históricos. Y lo son. Cuentan la historia. No obstante, los judíos, antes de Cristo y después de Cristo, decían que había dos clases de libros proféticos. El primero eran los libros proféticos anteriores, que eran Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y luego venían los profetas posteriores, que comenzaron con Isaías, seguía hasta Malaquías. A Daniel ellos no incluyeron en el cuerpo profético, sino en los escritos, juntos con libros como Proverbios, Salmos, Job, Eclesiastés. Entonces, Crónicas era el último libro en el Antiguo Testamento. Y es muy probable que Crónicas probablemente fue el último libro escrito en el Antiguo Testamento, quizás aún en los tiempos de Malaquías. Ahora, y Daniel también, es Daniel y Crónicas junto con los escritos. Ahora, vamos a pensar por qué ellos dijeron que esos libros fueron proféticos cuando nosotros decimos que son históricos. Bien, ahora hay dos cosas. Si vemos el número 1, la actividad profética en la narrativa histórica funciona en dos niveles. Primero es en el nivel del registro histórico. Es historia y esa historia contiene la instrucción del pueblo por los profetas, ese registro histórico incluye los reclamos que hicieron los profetas, las exhortaciones, incluye también los anuncios de juicio. Aunque dos ejemplos, Samuel, aunque
Elías y Eliseo no dejaron nada por escrito, nosotros tenemos sus profecías gracias a los historiadores, a los cronistas, ¿sí? que escribieron lo que ellos dijeron. Entonces, en ese sentido, son libros proféticos porque registran el trato de Dios con su pueblo a través de los profetas y la respuesta del pueblo. Entonces, por un lado, porque son, por su contenido. La otra parte, el número 2, es que los libros de Samuel y Reyes, especialmente y Jueces también, explican teológicamente qué es lo que está pasando. Entonces, en los libros no es simplemente que cuentan lo que sucede, sino que cuentan con comentario. Los libros tienen mucho comentario en cuanto a por qué Dios hizo lo que hizo con su pueblo en estos libros, en las historias que cuentan. Entonces, vamos a examinar, estamos en el punto 2, cuál es el contenido teológico que ellos tienen. Primero puse en el punto A el programa deuteronómico. ¿Qué es esto? Vamos a ir a Deuteronomio 28. Capítulo 28 tiene dos partes. Bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Voy a leer un par de trozos muy cortos de la primera sección, las bendiciones, de 28:1. Sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Versículo 7. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados. Versículo 11. El Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre. Pero comenzando con el versículo 15, pero sucederá que si no obedeces al Señor y no guardas todos sus mandamientos y estatutos, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito en la ciudad y en el campo, malditas la canasta, maldito el fruto de tu vientre. Versículo 20, el Señor enviará sobre ti maldición. 27, el Señor te herirá con los tumores de Egipto y con úlceras, sarna y comezón, de los que no podrás ser sanado. Profecía del exilio. Versículo 36, el Señor te llevará a ti, a tu rey, al que hayas puesto sobre ti a una nación que ni tú ni tus padres han conocido. Y sigue así hablando más maldiciones por la desobediencia. Luego, en el capítulo 30, hay otra parte vemos el programa divino que tienen para ellos. Capítulo 30, versículo 1. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición. Y versículo 2. Y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón, con todo tu alma. Versículo 3. Entonces el Señor tu Dios
te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti. Bueno, sigue hablando en el resto del capítulo 30. Los profetas, el bosquejo básico de la historia israelita no fue originario con los profetas, sino que ellos estaban siguiendo lo que Dios ya había revelado a Moisés. Y eso, el hecho de que Dios le había anunciado estas cosas de antemano, les proporcionaba a ellos fundamentos para la confianza teológica en la certeza de lo que ellos estaban diciendo. Que no simplemente era el hecho, bueno, yo recibí una visión de Dios, recibí un mensaje, sino que ellos se veían como una continuación revelatoria de lo que Dios ya había revelado a Moisés y a los israelitas antes de entrar en la tierra. Vamos a ver en algunos minutos que los que escribieron Samuel y Reyes, ellos muchas veces hacen referencia a lo que ya estaba en la ley. Así que por eso podríamos decir que aunque cuenten historias, tiene un enfoque profético. Son historias con propósito profético. Punto B. Los episodios proféticos intercalados con las narrativas de los hechos de los reyes y pueblo funcionan en un conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? En momentos nosotros vamos a ir tratando de ver cada uno de las instancias de una palabra o una acción profética en estos libros, y vamos a ver que Dios habla, luego hay una respuesta, luego Dios habla, hay una respuesta. Entonces podemos decir que estos libros son proféticos porque es como que conservan en forma escrita el diálogo entre Dios y su pueblo. Ellos dicen cosas, Dios responde. Ellos hacen y dicen cosas, Dios responde. Y tiene esa forma en su estructura. Y como una evidencia final de esto, vamos a ver cómo es un resumen que da el escritor de Reyes en 2 Reyes 17. 2 Reyes 17 cuenta por qué Dios llevó al reino norte, llamado Israel, Samaria, mucho antes de Judá, al cautiverio por los asirios. 2 Reyes 17. El texto completo es versículos 7 a 41. Pero yo seleccioné unos cuantos. Entonces, versículo 7. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. Sigue hablando, si vamos ahora a los versículos 13 al 18. El Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Nótese ustedes en la manera en que está escrito la íntima
interdependencia entre la ley y los profetas. No hay ninguna competencia entre los dos. 14. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que fueron tercos como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de los cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellos. Y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros. Hicieron una acera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron la adivinación y los encantamientos, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo. Y el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Y les voy a leer como paralelo lo que vimos anoche en Deuteronomio 18, a partir del versículo 9. Dios les envió profetas para que ellos no tuvieran que hacer lo que hicieron. Entonces, Deuteronomio 18, 9. Vean ustedes la similitud entre estos versículos y lo que acabamos de leer. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o que sea agorero. Bueno, y sigue hablando de esa clase de cosas. Entonces, Dios les había dado los profetas para evitar que ellos aún pensaran en recurrir a los espíritus, a los hechiceros, a los adivinos, y usa las mismas palabras, en las mismas expresiones. O sea, tantos siglos antes Dios los prevenía, sin embargo, no hicieron caso. Y así en 2 Reyes 17 dice, es por eso que Dios los entregó en manos de los asirios. Sí, una conexión muy importante histórica en cuanto a esto. Así que ahora lo que vamos a hacer es, comenzando con los jueces, por supuesto rápidamente, esos son libros largos, no vamos a detenernos con todos los detalles, pero vamos a ver como la trayectoria, ¿sí? La trayectoria profética de lo que Dios estaba haciendo para con ellos. Entonces, si comenzamos con el periodo de los jueces, tenemos el concepto que mencioné anoche, Dios como el rey protector. En el tiempo de los jueces, Dios nunca levanta a un rey. ¿Sí? Siempre levanta a un juez. Porque Dios es el rey. ¿Cuál es la particularidad de los jueces? Los jueces son levantados, no de una tribu exclusivamente. Son levantadas de varias tribus. No es como el sacerdocio, no es por ser hijos de Leví, sino que Dios llama a la persona que quiere, que sea del norte, del sur, del centro de la nación. Él elige, les da una tarea, terminada la tarea, el juez muere y luego quizás pasa un buen tiempo sin otro juez, porque la institución de los jueces no era monarquía,
simplemente algo que Dios levantaba oportunamente según la necesidad. Dios el rey, su protector. Entonces Dios levanta los jueces y eso menciona en Jueces 2, 11 a 19. Así que una cosa que yo enseño cuando enseño la hermenéutica es que cada libro, especialmente los libros históricos, muchas veces hay como textos claves que si los leemos detenidamente nos ayudan a entender todo el propósito del libro. Bueno, eso en Jueces capítulo 2 es donde encontramos, el autor explica el propósito que tiene en el libro. Pero el tiempo no vamos a leer, pero ahí está. En el periodo de los jueces no hay rey, pero sí están la sacerdotía y el tabernáculo. Bueno, la primera profetiza es Débora. Y ella comisiona por la palabra de Dios a un señor Barak. Y esto ocurre entre Rama y Betel. Bueno, vamos a los mapas. Un momento, eso sería en la página 10. Sí, bueno, vamos 16. Dice desde Gilgal a Gabaa. A ver. No, vamos a la vamos a la página 19. Y ahí está el centro de actividad de Débora. Ella es de ese lugar. Y hace su profecía en esa parte. Bueno, ella dice a Barak, Dios te ha puesto a ti para ser general del ejército. Y Barak dice, bueno, si tal vez con poca fe dice, si tú vas conmigo, voy. Si no, y Débora profetiza entonces, bueno, sí voy, pero el honor de la victoria se la va a llevar una mujer. Bueno, derrota al enemigo por el poder de Dios y es una mujer. Jael, la Kenita, creo que que mata a Cícera, el general de los madianitas. Y luego, bueno, hay un canto de victoria en el capítulo 5. Así que, bueno, así quizás Débora hizo otras cosas, pero esas son las cosas que están escritos para nuestra edificación. Así que ella ejerce esa función profética. Luego tenemos en Jueces 6, 8 a 10, un profeta anónimo que básicamente dice a ellos, bueno, Dios les dio de todo, los liberó, los ha protegido, y ustedes no le han honrado, ustedes han sido idólatras y por eso lo ha pasado. Pero anónimo, ni sabemos cómo se llamaba ni de dónde estaba. Ahora llegamos a... hay pocos profetas realmente en el libro de los jueces. Ahora viene Samuel. Samuel, aunque hay un libro llamado Samuel, en realidad Samuel nace en la última parte del periodo de los jueces. Y podríamos considerar que Samuel, además de ser profeta, es el último de los jueces. Porque él tiene esa función de trabajar como juez y de profeta. Otra vez a la página 19, vamos a ver la actividad principal de Samuel era
en 4 ciudades, ¿sí? En Mizpah, en Gilgal, en Betel y en Ramá. Son bien céntricos, un poco al norte de Jerusalén. Y en el territorio que después sería básicamente territorio entre el reino del norte y Benjamín y Judá. Sí, eso. Pero dice que Samuel tenía como un circuito, que él tenía un ritmo de andar entre las 4 ciudades y la gente venía a él como juez. Pero él también tenía, no solo era juez, sino que tenía un nivel, un ministerio sacerdotal, aunque él nunca era el sacerdote, pero tenía ciertas funciones sacerdotales. Y él es el último juez, 1 Samuel 7, 15 al 17, quien lidera a Israel contra los filisteos. Es decir, que no era, Saúl no era el primero en derrotar a los filisteos, realmente fue bajo la administración de Samuel que ellos comenzaron a derrotar a los filisteos. También, bueno, tenía un ministerio de intercesión muy respetado por el pueblo, pero no sus hijos. Interesante que la misma cosa, Dios lo utilizó para denunciar la negligencia de Eli, sus hijos, y Samuel termina, aunque él siempre un hombre recto, que no hizo un buen trabajo de contener moralmente o de poner límites en la actividad de sus propios hijos. Pero, bueno, en parte por eso que el pueblo reclama por un rey y bueno, Samuel intercede por ellos. No, es toda la historia muy interesante, pero no nos detenemos. Samuel unge al futuro rey. Saúl, él también presenta el rey Saúl al pueblo en Mizpah, una de las 4 ciudades de su circuito. Y después en otra ciudad, en su conocimiento, vuelve a confirmar la elección de Saúl por Dios. Y esto en Gilgal. Luego desde Gilgal a Gabaa tenemos Samuel señala la desobediencia de Saúl. Desobediencia en esta ocasión fue, voy a 1 Samuel 13. Ese 7. Sí, esto es el momento en que él da la instrucción a Samuel que Saúl sí o sí tiene que esperarle para ofrecer el sacrificio. Pasan los 7 días y en desesperación y falta de fe, él mismo ofrece el sacrificio y incurre la desaprobación de Dios anunciado por Samuel. Luego sucede otra confirmación, podríamos decir, otra confirmación de que Saúl no es el hombre apto, el hombre obediente en condiciones para ejercer el reinado.
cuando Dios le envía a destruir a los amalecitas, pero él perdona la vida al rey y lleva la mejor parte del ganado, ¿sí? De las tenencias de los amalecitas, y por esa desobediencia es como que queda confirmado una segunda vez el rechazo de Dios anunciado por Samuel. Bueno, a partir de ese momento Samuel no vuelve a ver a Saúl, a menos que lo vea en el incidente de Endor, pero eso depende de pero digamos, vamos a decir que en su vida Samuel no vuelve a ver a Saúl. Pero Samuel sí unge a David como rey, y también hay otro momento en 1 Samuel 19, cuando David otra vez visita a Samuel y luego, bueno, muere Samuel. Una figura histórica muy interesante, por ser el último juez, por ser un juez con vínculos sacerdotales, por ser quien ungió a Saúl y a David. Es el hombre de la transición, ¿sí? De la transición entre los jueces y la monarquía. Y uno ve, él no deja un cuerpo de escritos, pero se ve la obra profética que hace él. Y su obra profética no es tanto doctrinal, y no es dirigido tanto al pueblo, aunque en el principio sí, como juez y como advirtiendo al pueblo de su pecado en buscar un rey. Pero después de esto, Dios lo envía básicamente para ungir y para instruir a los reyes, ¿sí? Los primeros dos reyes. Así que el ministerio, se podría escribir libros muy interesantes acerca de todo su ministerio.